Hola chicos, este es el video que le prometí sobre el ejercicio de cálculo de requerimientos calóricos y también del cálculo de intercambios en la dieta, que es el ejemplo que ustedes pueden practicar y después seguir al momento que vayan a hacer el caso clínico. Este caso clínico es de carácter grupal y todas las cosas que yo voy a hacerles en este mini tutorial les va a ayudar a resolver la mayoría de las preguntas del caso, a excepción las últimas tres preguntas, que son preguntas ya más que todo teóricas. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar el mismo caso que estuvimos viendo en la clase del día sábado 19 de febrero. Y recordemos de que este caso que yo les presenté es un caso hipotético de una paciente mujer de 28 años de edad. Y vamos a agregarle a esta paciente los pliegues cutáneos para poder realizar el cálculo del porcentaje de masa grasa. Entonces vamos a dar comienzo. En esta parte de acá vamos a encontrar todos los datos del caso. Es una mujer, como les decía, de 28 años de edad, con una altura de 165 centímetros, un peso de 75 kilogramos. Esta mujer es sedentaria, tiene una dieta mixta, no refiere enfermedades crónicas eh, como diabetes o hipertensión. Una mujer hasta el momento que no ha tenido ningún diagnóstico. Sus bioquímicas también están en un orden adecuado. Sin embargo, la paciente refiere que últimamente ha aumentado tallas en su ropa y necesita revisar su peso. Y efectivamente, a pesar de que la mujer, esta paciente, no presenta alteraciones, es importante que reciba una intervención nutricional. Primero, evaluarla, a ver cómo se encuentra su estado nutricional para prevenir futuras enfermedades. Aparte de estos datos, tenemos también las medidas de pliegues cutáneos que vamos a utilizar para calcular el porcentaje de grasa, pliegue tricipital, pliegue bicipital, el subescapular y el suprailíaco. Y estas son las medidas de cada dato. Y tenemos el perímetro de la cintura, que es en centímetros 98. La medida del tricipital de los pliegues cutáneos es en milímetros. ¿Qué es lo que se requiere para resolver este caso? Okay. Primero, que calculemos el índice de masa corporal, el IMC. Segundo, el porcentaje de masa grasa de la paciente. Tercero, el índice de cintura-talla para poder evaluar. Recuerden, el porcentaje de masa grasa es para evaluar la composición corporal de la paciente, saber cuánto es su porcentaje de grasa y poder determinar mucho mejor, en lugar de solamente quedarnos con el IMC, si la paciente está en sobrepeso u obesidad. Índice de cintura talla para saber cuál es el riesgo cardiovascular debido a este aumento de peso. El gasto energético total con la fórmula de Harris, ayudándonos con la fórmula de Harris-Bennett para calcular primero el gasto energético basal. El quinto requerimiento de los macronutrientes en porcentajes, kilocalorías y gramos para poder calcular el intercambio de la dieta en el orden siguiente: lácteos, vegetales, frutas, cereales, carnes y grasas. Cabe destacar que por acá les dejo los datos de mi lista de intercambio, la que yo utilizo, que es una lista de intercambio colombiana, y esto va por grupos. Vamos a comenzar con el cálculo del IMC. Yo acá tengo la fórmula ya. Recordemos que la fórmula del IMC es el peso en kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. Entonces, ustedes esto lo pueden ir haciendo con una calculadora y colocando los datos, o pueden perfectamente abrir una hoja de Excel y hacer lo mismo que yo voy a ir haciendo. Primero que nada, siempre para hacer una fórmula en Excel, ya sea de suma, resta, división, multiplicación, logaritmos o cualquier otra fórmula un poco más especializada, siempre tenemos que abrir el signo igual para poder hacer la fórmula. Entonces, como esta fórmula del IMC nos dice que es el peso en kilogramos, el peso en kilogramos de la paciente es 75 kilogramos, para poder hacer la fórmula de división utilizamos la pleca. La pleca que vendría a simular la división. Entonces dividimos 75 entre la talla en metros al cuadrado. La talla en metros al cuadrado, la talla en metros, perdón, es 1.65. Entonces vamos a multiplicar 1.65 por 1.65.
El por en Excel nos auxiliamos con el asterisco. No utilizamos una X porque no nos va a dar la fórmula, sino el asterisco. Si queremos sumar, utilizamos el signo más y si queremos restar, utilizamos el signo menos. Entonces ahí le damos Enter, perdón, y tenemos el IMC que es 27.54. De acuerdo a la tabla del IMC, esta paciente se encuentra en sobrepeso. Acá la podemos ver un poco más grande. El sobrepeso va entre 25 y 29.9. De acuerdo al IMC, nuestra paciente se encuentra en sobrepeso. Como el IMC no es un indicador totalmente certero, es como un complemento, necesitamos saber la composición corporal de la paciente y saber cuánto es el porcentaje de grasa para determinar si la paciente necesita una intervención urgente para regular su peso. Ya tenemos un indicativo de que la paciente está en sobrepeso. No poseemos técnicas avanzadas como densitometría o la técnica de agua marcada, o tampoco poseemos una bioimpedancia, entonces vamos a utilizar una fórmula. Si nosotros tenemos una certificación de ISAC y sabemos o tenemos experiencia en medir pliegue cutáneo, entonces utilizamos la fórmula para calcular el porcentaje de grasa por medio de los auxiliares que son estas medidas, pliegues cutáneos. La fórmula que utilizamos es la que yo le brindé en la clase, que es la ecuación de Dorning-Womersley, que es la de Ciri 1961. Esta fórmula para sacar el porcentaje de grasa se calcula dividiendo 4.95 entre la densidad de densidad menos 4.5. Lo que nos da entre estos paréntesis se multiplica por 100. Entonces, primero vamos a calcular la densidad. ¿Cómo calculamos la densidad? En la siguiente tabla, que también la tienen agregada al caso práctico, por si no la encuentran en la diapositiva, nos da las fórmulas de densidad tanto para hombres como mujeres. Como lo que tenemos una paciente mujer, nos vamos entonces a este lado de la tabla y también nos da la fórmula por edad. Nuestra paciente tiene 28 años, por lo tanto se encuentra entre este rango, entre 20 y 29 años. La fórmula de densidad es 1.1599 menos 0.017 por X. Entonces vamos a trasladar esta fórmula acá, 1.1599 menos 0.717 por X, donde X es el logaritmo de la sumatoria de los pliegues cutáneos. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que calcular esta X antes de poder sacar la densidad. Para poder calcular la X, nosotros vamos a aplicar la fórmula del logaritmo, tapeamos nuevamente el signo igual y escribimos simplemente logaritmo o log. Y la primera función es la que nosotros vamos a utilizar. Todas estas son funciones de Excel, pero la que vamos a utilizar es la primera que dice log. No log 10 ni log norm, sino log así sencillo, L-O-G. Damos log y se nos va a abrir un paréntesis inmediatamente. ¿Qué vamos a poner ahí? El valor de la sumatoria de los pliegues cutáneos. La sumatoria es esta, ¿verdad? Pueden hacerla por aparte o podemos hacerla inmediatamente después del log. ¿Qué hacemos? Sumamos 41 más 29 más 45 más 50. Esto lo pueden hacer de esta forma manual. Ahí tenemos el resultado. O lo pueden hacer de una manera más rápida, que siempre poniendo log. Se nos abre el paréntesis y seleccionamos estas. 41 más 29 más 45 más 50. Cerramos paréntesis, damos enter. Si se fijan, es la misma cantidad. ¿Okay? Yo les voy a dejar esta plantilla en los documentos, en las lecturas, para que ustedes después la revisen. Y por acá, esta misma plantilla la pueden editar y la pueden utilizar para hacer el cálculo de su ejercicio. Entonces, esto tenemos que es el valor de X, ¿verdad? Para poder calcular densidad, entonces, ver acá, densidad. La densidad la calculamos restando el 1.1599 menos 0.0717 por, que es el asterisco, esta cantidad de acá, 2.2174. Vamos a tomar únicamente 4 decimales de esta cantidad. Estoy ocultando decimales. Para ocultar decimales nos vamos acá, disminuir decimales. Entonces ya tenemos el valor de la densidad, 1.009.
Perfecto. Entonces ahora podemos revisar la fórmula si está bien. 1.1599 menos 0.0717 por el 2.2174. Ahí tenemos que es el valor de densidad. Una vez que tenemos el valor de densidad, vamos a calcular el porcentaje de grasa. Vamos a poner acá porcentaje, perdón, porcentaje de grasa. Entonces vamos a abrir nuevamente el igual y vamos a dividir, vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Vamos a abrir dos paréntesis, 4.95 entre el valor de la densidad, que es este, 1.0009, menos 4.5, siguiendo la fórmula, cerramos paréntesis, por, con asterisco recuerden, por 100. Tenemos que esta paciente tiene un porcentaje de grasa, vamos a disminuir decimal para mirar mejor la cantidad, de 44.55. Ahora, ¿cómo evaluamos si la paciente tiene sobrepeso o obesidad? Bueno, nos vamos a la tablita que yo les dejé por acá en el tema 3, la encuentran en la diapositiva. Igual en el caso está, la encuentran en la diapositiva anterior, en la 49, antes del IMC. Es esta tabla de acá. Esta referencia la utilizamos nosotros para saber si la paciente tiene sobrepeso o obesidad de acuerdo a su porcentaje de grasa. Como es una mujer, nos vamos a centrar en estos valores y nos dice que si el porcentaje de grasa está entre 30.1 y 34.9, se encuentra en sobrepeso. Pero si es mayor a 35, en mujeres se encuentra en obesidad. Efectivamente, el porcentaje es arriba de 40, por lo tanto, de 35, perdón, por lo tanto, esta mujer con 44.55, de acuerdo al porcentaje de grasa, se encuentra en estado de obesidad. Ahí ya tenemos, ¿verdad?, el cálculo del IMC, el cálculo del porcentaje de masa grasa. Vamos con el siguiente punto, que es el índice de cintura-talla. Vamos a ver el riesgo cardiovascular de esta mujer, entonces vamos a aplicar el índice cintura-talla, el cual se divide el perímetro de la cintura en centímetros entre la estatura en centímetros. Si ese valor nos da arriba de 0.5, significa que esta mujer está en alto riesgo. Vamos a abrir siempre entonces nuevamente la función con el signo igual y vamos a dividir el perímetro de la cintura, que es 98, entre, que sería la pleca, la estatura, que son 165 centímetros. Y nos da 0.59, casi 0.6 si lo redondeamos. Por lo tanto, esta mujer posee un alto riesgo cardiovascular, ya que tenemos una obesidad o un porcentaje de grasa centrado a nivel abdominal, ¿vale? Ya tenemos entonces tres indicativos de que definitivamente esta mujer tiene que entrar en una intervención nutricional en donde de acuerdo a sus hábitos alimenticios tiene que hacer modificaciones y tiene que hacer una dieta hipocalórica hasta que alcance un peso deseado, y de esa manera evitamos también que esta mujer desarrolle enfermedades. El siguiente paso sería calcular el gasto energético total, ayudándonos con la fórmula de Harris-Benedict para el gasto energético basal. Entonces, por acá les dejo, ¿verdad?, que el gasto energético total, vamos a hacer un poco grande esto para que se vea mejor. El gasto energético total es el gasto energético basal, que se puede calcular con cualquier método como calorimetría o bioimpedancia o fórmulas predictivas. Vamos a utilizar de fórmula predictiva la de Harris-Benedict. Entonces, para el gasto energético total tenemos el gasto energético basal más actividad física más el efecto térmico de los alimentos. La fórmula de Harris-Benedict se las dejo por acá para el caso de una mujer. Si es hombre, recuerden que la fórmula es distinta y la tienen en la clase, en las diapositivas de la clase. La fórmula para una mujer es 665.09 más 9.56 por el peso en kilogramos más 1.85 por la talla en centímetros menos 4.68 por la edad. Entonces, todos esos datos los tenemos en la parte de acá y solo vamos a ir aplicando la fórmula. Entonces, abrimos, primero vamos a calcular el gasto energético basal, después la actividad física, después el ETA, para obtener el gasto energético total. Entonces, abrimos función nuevamente con el signo igual y vamos a hacer la fórmula de manera manual, .09, 665.09
más, aquí les recomiendo que abran paréntesis para que multipliquen los 9.56 por el peso en kilogramos, que es 75, más, la fórmula se va escribiendo, si ustedes ven, abrimos nuevamente paréntesis, 1.85 por la talla en centímetros, 165 centímetros, menos 4.68, que es la edad, por, perdón, se me olvidó abrir paréntesis, 4.68 por la edad, que son 28 años. Cerramos paréntesis, damos enter y tenemos que el gasto energético basal o gasto energético en reposo de esta mujer es de 1556.3. Necesitamos calcular la actividad física y sabemos que trabajamos con un factor de actividad. Como esta mujer la tenemos en un estado sedentario, el factor de actividad es de 1.2 porque está sedentaria. Entonces vamos a multiplicar este dato, 1556.3 por 1.2. Tenemos que el gasto energético ya con actividad se nos sube a 1867.56. ¿Qué nos hace falta? El efecto térmico de los alimentos, que para una dieta mixta es del 10%. Ese 10% recuerden que se lo vamos a aplicar al gasto energético basal, no a este valor que es el gasto energético basal, no a la actividad física. Entonces vamos a aplicárselo al gasto energético basal, que es 1556.3 por el 10%. Pueden poner 10% acá en la fórmula o pueden poner 0.1. Cualquiera le va a dar igual. Tenemos 155.63. Entonces, para saber el gasto energético total, tenemos que sumar las calorías con la actividad física, que es 1867.56, más el ETA, el efecto térmico de los alimentos, 155.63. Tenemos 2023.19 calorías. Si nos vamos a la resolución del ejercicio que estábamos viendo en clase, por acá tenemos el cálculo, el mismo cálculo que teníamos, para que vean de que estaban bien los cálculos. Por ahí recuerdo que a algunos les estaba bien diferente, pero bueno, tienen que aplicar bien la forma. Ahora, como esta mujer está en un sobrepeso, de acuerdo al IMC, un porcentaje de masa grasa, tenemos que hacer una intervención con una dieta balanceada, equilibrada y una dieta hipocalórica. ¿Qué significa hipocalórica? Que le vamos a reducir sus calorías. Tiene que haber una restricción calórica. Les recuerdo que no es recomendable hacer una restricción severa y vamos a realizar una restricción del 20%. Esa es la restricción calórica que vamos a hacer. Por lo tanto, el gasto energético de esta mujer con una dieta hipocalórica va a ser igual a los 2023.19 por el 20%. Eso nos da 463.38. Esto es lo que le vamos a restar al gasto energético total. Entonces los 2023.19 menos 404.63. Y ahí tenemos que es 1618.56. Es la misma cantidad que tenemos acá. Cuando decidimos hacer una restricción calórica del 20%. Ese valor lo vamos a redondear, como les digo, para no trabajar con decimales. Entonces, redondear a su valor más cercano. Si fuera 1678, 1680, pues lo redondeamos a 1700. Si es 1618, si fueran 1650, que es como la mitad, pues lo podemos dejar ahí. Y como son 1618, bien lo podríamos dejar a 1620 o a 1600 calorías. Yo lo voy a dejar en 1600 kilocalorías. Este es el valor que le vamos a dar de la dieta a la mujer y de acuerdo a ese valor vamos a hacer el cálculo de los porcentajes y de los gramos que esta mujer requiere en la dieta. Yo acá ya lo estaba haciendo, voy a borrarlo. Y vamos a realizar entonces el siguiente paso. Vamos a trabajar con 1600 calorías. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, tenemos que saber esas calorías, cómo las vamos a distribuir en los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasa, y cuántos gramos necesitamos de cada uno para poder saber
cuántos intercambios vamos a dar ya en alimentos, porque claro, el paciente no le vamos a decir, sí, mire, a usted le toca 1600 calorías y 220 gramos de carbohidrato. No, le vamos a decir, a usted le toca comer de esta manera, tantos intercambios de cereales, tantos intercambios de vegetales, etcétera. O bien se le hace el menú. Entonces, pero como les decía, es más recomendable, sería mucho mejor que el paciente maneje sus intercambios y ellos se hagan la dieta, el menú, perdón, o vayan distribuyendo las comidas en el día de acuerdo a lo que les va apeteciendo y a los alimentos saludables que tengan en casa. Si no es el caso, se le hace el menú. Entonces, para poder saber cuántas calorías se distribuyen de esas 1600 calorías, recordemos que para un adulto se recomienda que los carbohidratos sean entre el 50 y el 60%, la proteína entre el 15 y el 20%. En gramos, recuerden que la proteína importa más los gramos que el porcentaje. Los gramos tienen que ser 0.8, entre 0.8 y 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Y en pacientes que tengan una obesidad muy marcada, se le puede aumentar la cantidad hasta 1.4. En este caso, yo como nutricionista decidí mantener un promedio de carbohidratos ni muy alto al 50, ni muy bajo, ni muy alto al 60, ni muy bajo al 50. 55% de carbohidratos va a ser la dieta de esta paciente. Por lo tanto, si yo tengo 1600 calorías, vamos a multiplicar las 1600 calorías por el 55%. 55%. Entonces, son 880 calorías. Después vamos con las proteínas, que sería igual, 1600 por el 20%. Y después vamos con las grasas, que serían 1600 por el 25%. Entonces tenemos que los carbohidratos van a ser 880 calorías, las proteínas 320 calorías y las grasas 400 calorías. Para poder saber cuántos gramos vamos a dar de cada macronutriente, tenemos que saber este dato básico, que esto es siempre un gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías, es decir, un gramo de cada carbohidrato que nosotros consumimos son 4 calorías que ingerimos. Un gramo de proteína es lo mismo, 4 kilocalorías, y un gramo de grasas, 9 kilocalorías. 9 kilocalorías. Entonces, para poder saber eso, es una regla de 3. Si yo tengo 800 kilocalorías, ¿cuántos gramos de carbohidratos me dan? Sabiendo que un gramo nos da 4 kilocalorías. Lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a dividir las 880 calorías entre, recuerden que para utilizar entre es la pleca, 4 kilocalorías. Y eso nos da 220 gramos. Estos son 220 gramos de carbohidrato. Vamos con la proteína. Vamos a dividir 320 kilocalorías que destinamos para proteína entre 480. Y finalmente con la grasa destinamos 400 calorías entre 9 kilocalorías por cada gramo de grasa, nos da 44 gramos. Entonces vamos a dar 220 gramos de carbohidratos, 80 de proteína y 44 gramos de grasa. Como lo que nos interesa en las proteínas es saber si estamos cumpliendo con esta regla por kilogramo de peso, vamos a dividir los 80 gramos de proteína, los 80 gramos de proteína entre el peso de la paciente, que son 75 kilogramos. 1.06. A esta paciente le estamos dando 1.06, redondeado 1.1. Si nosotros redondeamos eso, ocultamos decimales, 1.1. Estamos entre el rango de 0.8 y 1.2. Ahora, yo aquí podría decir, bueno, esta paciente es una paciente con obesidad, aparentemente, de acuerdo al cálculo de su porcentaje de grasa está en obesidad, yo puedo decidir como nutricionista darle más proteína. Entre este rango está bien, pero si yo quisiera obtener unos mejores efectos, ya hay estudios que dicen de que se le puede dar al paciente hasta 1.2, 1.3, 1.4. Pero bueno, para el término del ejercicio lo vamos a dejar en 1.1, que está perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, bueno, ¿qué es lo que toca? Calcular los intercambios, que es la parte que no se comprendió mucho en clase porque, claro, no se iba haciendo a la antigua, como que lo vamos haciendo en una pizarra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que calcular cuántos intercambios vamos a dar de lácteos, de vegetales, frutas, cereales, proteínas y grasas. Si ustedes recuerdan en la clase, yo por acá, cuando estábamos viendo los grupos de alimentos, creo que fue en el tema 2,
por acá. En el tema 2 se decía que para una dieta promedio de 2.200 calorías en adultos sanos se recomendaban de 2 a 3 porciones de lácteos, 3 mínimo de verduras, 4 de frutas, 7 a 8 de cereales. En el caso de las carnes, 3 a 4 porciones, los azúcares de 2 a 3, las grasas de 4 a 5. Entonces, en la lista de intercambio, esto equivale a decir intercambio, ¿verdad? Porciones, intercambio. Pero a las personas no se les dice intercambio, se les dice porciones. Pero nosotros de manera técnica son intercambios. ¿Qué es lo que no vamos a tomar en cuenta en esta paciente? Los azúcares, porque se recomienda, ¿verdad? Tenemos que recomendar a la paciente que evite los azúcares simples. Y lo que se le da recomendación es que si acaso va a utilizar azúcar en el día, no se exceda de una cucharadita de azúcar al día, o una cucharadita de miel, o una cucharadita de mermelada, por ejemplo. Entonces vamos a calcular para este paciente y lo mismo pide el caso únicamente los siguientes grupos: lácteos, vegetales y frutas, cereales, proteínas y grasas. En este orden. ¿Por qué en este orden? Porque se ordenan de acuerdo a la predominancia de los de los macronutrientes que contiene cada grupo. Como nosotros necesitamos saber esta parte de acá, cómo distribuir 220 gramos en alimentos, entonces tenemos que calcular primero cuántos intercambios hay en todos los alimentos de carbohidratos, de todos los alimentos que contienen carbohidratos. Pero para poder llegar a los cereales tenemos que calcular los gramos en cada uno de estos alimentos. Entonces, el primer paso es asignar de manera intencional, nosotros como profesionales, cuántos intercambios les vamos a dar de lácteos, vegetales y frutas. Y después se calcula cuántos de cereales, cuántos de carnes y cuántos de grasa. Es decir, esto no los asignamos de manera intencional, sino que vamos a calcularlo del valor residual que vayamos teniendo en cada cálculo. Entonces, vamos a asignar, repito, asignar de manera intencional. Primero, ¿qué grupos? Los intercambios de dos puntos. Primero, los lácteos, después los vegetales y por último las frutas. Entonces, de manera intencional, yo voy a decir que como la dieta nicaragüense siempre incluye el queso, le voy a dar leche y queso. Son 2 lácteos. Los lácteos en el día. Esto es en el día, recuerden. De vegetales, vamos a decir, bueno, en el ejercicio habíamos dicho, para que nos vaya cuadrando, habíamos dicho que a esta mujer, a esta paciente le íbamos a dar 3 de vegetales, 4 de fruta y 2 de lácteos. Porque decíamos que ella pues no está acostumbrada a comer muchos vegetales. Entonces vamos a comenzar con 3 vegetales mínimo al día y 4 intercambios de frutas al día. Esto ya está asignado, es intencional y durante el día ella va a tomar 2 lácteos, ya sea queso, yogur, leche y 3 tipos de vegetales de hojas verdes, no almidonados. Recuerden que aquí no se incluye la papa, el quequisque, la yuca. Y por último las frutas, que serían 4 frutas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Primero tenemos que calcular cuántos gramos de proteína nos aporta este grupo. Entonces yo voy a poner aquí, de proteína, no, perdón, de carbohidratos. Vamos a poner aquí carbohidratos, carbos, proteína, grasa, kilocaloría. Aquí vamos a ir poniendo los cálculos siempre y cuando los alimentos, los grupos de alimentos contengan estos nutrientes. Ya, porque nosotros queremos distribuir estos 3 macronutrientes y al final que nos cuadren las 1.600 calorías. Entonces, como yo voy a dar 2 intercambios de grasa, de lácteos, dice de que los lácteos contienen 10 gramos de proteína. Entonces yo voy a multiplicar 2 por 10 gramos de proteína. Entonces ya aquí yo tengo 20 gramos de carbohidratos. Aquí yo estoy haciendo un formatito para que se entienda bien y no se me pierdan después. Entonces aquí vamos a calcular todo lo que queramos. Entonces, ya tenemos 20 gramos de carbohidratos. Ahorita nosotros estamos calculando solo los carbohidratos. Pero si ustedes gustan, vamos a ir calculando ya las proteínas. Como yo voy a dar 2 intercambios de lácteos por 8 gramos de proteína que contiene cada intercambio de lácteos.
son 16. Después nos vamos con las grasas, 2 por 7 gramos de grasa. ¿Y cuánto le vamos a dar de kilocalorías? 2 por 135 kilocalorías. 2 por 135 calorías. Entonces, como yo voy a utilizar dos intercambios de grasa, en total ya estoy repartiendo 20 gramos de carbohidratos, 16 de proteína, 14 de grasa y 270 kilocalorías. Seguimos con los vegetales. Tenemos que los vegetales nos aportan 7 gramos de carbohidratos, entonces vamos a multiplicar 2 por 7 gramos, tenemos 14 gramos. Vamos con las proteínas, 2 por 2 gramos de proteína. Recuerden que los vegetales no dan mucha proteína, pero nos aportan algo, entonces hay que tomarlos en cuenta. Tenemos 4, perdón, acá me equivoqué, aquí es 3. 3 intercambios de vegetales por 7 gramos de carbohidratos que nos aporta cada intercambio. Y 3 vegetales por 2 gramos de proteína. Son 6 gramos de proteína. Después vamos con la grasa. Ah, no, los vegetales no tienen grasa. Entonces nos vamos directo para las calorías. Aquí vamos a poner un palito de que no hay. No tiene, vamos a ponerle. Y vamos con las calorías que nos aporta un intercambio de vegetales, 35 calorías. Es el grupo que menos calorías nos aporta. Por eso podemos comer un montón de vegetales y son pocas calorías. Tenemos 105 calorías. Vamos con las frutas. Las frutas nos aportan por cada intercambio 10 gramos de carbohidratos. Entonces, como son 4 por 10, tenemos 40 gramos de carbohidratos. ¿Tiene proteína? No, la fruta no tiene proteína. No tiene proteína en representativo ya. Porque sí la tienen, pero en muy baja cantidad que no se toma en cuenta. La grasa no tiene. Y las kilocalorías son 70 por cada, perdón, 40 por cada intercambio de fruta. Tenemos 4 frutas por 70. Perdón, 40 por 40. Tenemos 160 calorías. Si se fijan, aquí ya llevamos 535 calorías solo en lácteos, vegetales y frutas de las 1600 calorías. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que saber cuántos cereales. Entonces, primero vamos a hacer una sumatoria de estos primeros datos. ¿Okay? Primera sumatoria de estos datos. Entonces, vamos a sumar 20 más 21 más 40. Tenemos que 81. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer manual. Por ejemplo, 20 más 21 más 40, pero es más tardado. Entonces tenemos 81 gramos de carbo. Si se fijan, es lo mismo que vamos haciendo acá. A ver, por acá estaba. No, perdón, era en este tema. ¿Ven? Teníamos 81 gramos de carbo, pero aquí se va a visualizar mejor. Entonces tenemos 81 gramos de carbohidratos solo en lácteos, vegetales y frutas. Después vamos con la proteína, la vamos a ir sumando y tenemos que solamente tenemos 16 gramos de lácteos más 6 gramos de los vegetales. De grasa solo llevamos 14, aquí vamos a poner 14, porque no hay que hacer ninguna suma. Y de calorías sí ya llevamos 270 más 105 más 160. 535 calorías. Okay. Entonces, como seguimos con los gramos de carbohidratos, ¿qué sucede? Yo acá tengo 220 gramos de carbohidratos que necesito repartir en comida. Pero, ¿qué es lo que me falta? Los cereales. Los cereales tienen carbohidratos, proteínas y calorías. Las carnes ya no tienen carbohidratos. Entonces, el último grupo que contiene carbohidratos de estos 6 grupos es los cereales. Con eso vamos a cerrar. Por lo tanto, si se fijan, esa es la lógica de ir haciéndolo en orden. Cereales. Entonces, como yo aquí no puedo poner de manera intencional cuántos cereales son, porque puede ser que me pase. Yo no puse si son 8, si 8 me van a dar ese restante de gramos, o si van a ser 20 o 10. Entonces, primero tengo que hacer una resta para saber cuántos gramos me sobran. Entonces, ¿cuántos gramos me sobran? Vamos a decir que me sobran, vamos a poner aquí las indicaciones, restar gramos, restar
los 220 gramos de carbos menos los 81 gramos que llevamos de lácteos, vegetales y frutas. Entonces vamos a pasar esto para acá, cereales. Entonces, yo voy a calcular los gramos. ¿Okay? Entonces tenemos que 220 gramos son los que yo necesito distribuir menos 81 gramos que yo llevo. ¿Cuántos gramos me quedan para distribuir en cereales? 139 gramos. Un intercambio de cereales entonces nos da 15 gramos de carbohidratos. Entonces esto, si se fijan, lo vamos haciendo al revés. A partir de acá, todos los cálculos los vamos haciendo al revés. Ya no calculamos primero los intercambios, sino que vamos trabajando con los gramos residuales de lo que tenemos acá. Entonces empezamos con los carbohidratos. ¿Okay? Entonces lo voy a poner en un color distinto. Estos 139, entonces, los vamos a dividir. Como yo quiero saber cuántos intercambios de cereales me puedo distribuir en esta mujer, que eso sería pasta, pan, arroz, etcétera, dividimos los 139 gramos que nos quedan entre 15 gramos de carbohidrato, porque un intercambio de cereal nos da 15 gramos de carbohidrato. Lo dividimos y tenemos 9.26. Ahora, eso lo tenemos que redondear poco y lo vamos a dejar en 9. 9. Recuerden que acá disminuimos o sumamos decimales. Entonces, como yo lo quiero redondear, lo dejamos en 9. 9 gramos, 9 intercambios de cereales. Por lo tanto, nos va a dar 139 gramos de carbohidratos. Compruébenlo. 9 por 15. Aproximadamente, porque recuerden que este dato lo redondeamos. Porque no le vamos a dar 9. Porque con decimales es 9.27. No le vamos a dar 9.2 intercambios. ¿Cómo le vamos a hacer con la tortilla y con el pan? No. Es preferible trabajar con valores absolutos. 9, 10 o en tal caso sí se puede trabajar con 9.5. Ya, porque ese punto 5 es como que, digamos, el 50% de, por ejemplo, un intercambio de arroz. Entonces, si yo quiero darle 1.5 o 2.5 y ahí le puedo aumentar en cuanto a tasa, ¿no? Entonces, se puede trabajar con 9, 10 o 9.5 o 5, 5.5 y 6, pero no con 9.1, 9.2 porque a la hora de hacer el intercambio ya en tasas o medidas específicas, no tiene sentido. Entonces lo redondeamos al valor más bajo, que serían 9, y vamos a calcular ahora cuántas proteínas vamos a tomar, cuántos gramos de proteína vamos a tomar en esos 9 cereales, porque el siguiente paso es calcular los los intercambios de carne. Como los cereales tienen proteína, entonces tenemos que saber por esos 9 intercambios que vamos a dar cuántos gramos de proteína. Un intercambio de cereales nos da 2 gramos de proteína. Multiplicamos 9 por 2 y nos quedan 18 gramos de proteína. ¿Grasa tienen las cereales? No tienen. Kilocalorías, por supuesto, entonces serían 9 intercambios por las 70 calorías que me da cada intercambio. Por 70. ¿Cuántas calorías sumamos en los 9 intercambios? 630 kilocalorías. ¿Vale? Vamos a dejarlo por ahí, no vamos a seguir sumando. Y vamos ahora con las proteínas. El cálculo de las proteínas es igual al de los cereales. Vamos a ir de los gramos hacia los intercambios, no de los intercambios hacia los gramos como lo hicimos en esta primera parte. Entonces, ¿cuántos intercambios de proteína nos quedan? Las proteínas no tienen carbohidratos, no tienen. ¿Okay? Vamos a trabajar con proteína acá. Vamos a saber cuántos gramos de proteína nos quedan. Teníamos 22 proteínas acá y 18 proteínas en los cereales. 22 proteínas que provienen de lácteos y vegetales, 22 que provienen de los cereales. ¿Y cuántas proteínas le vamos a dar a esta paciente? ¿Cuántos gramos de proteína le vamos a dar a esta paciente? 80 gramos. Entonces tenemos que restar los 80 gramos menos los 22 gramos de lácteos y de vegetales. Menos 22 menos los 18 gramos de cereales. Entonces, ¿cuánto nos quedan en gramos para distribuir en carnes? Que vendría siendo pollo, cerdo, carne de res, pavo, en caso que hubiese pavo, pescado y huevo, 40 gramos. Ahora,
¿Cómo vamos a saber cuántos intercambios? Es decir, cuántas porciones de carne, de arroz, de carne, perdón, de carne, de pollo, de huevo vamos a distribuir. Vamos a dividir los 40 gramos que nos quedan de proteína entre los 14 gramos de proteína que equivale cada intercambio. Como cada intercambio nos equivale 14 gramos de proteína y yo quiero saber cuántos intercambios son, es una regla de 3. Dividimos 40 gramos de proteína entre 14 gramos de proteína y nos va a dar 2.85 intercambios de proteína. Vuelvo y repito, no es conveniente trabajar con este tipo de fraccionamiento, entonces vamos a redondear al número más cercano que sería 3. 3 intercambios de proteínas. Ahora, decimos que grasas tienen las proteínas, por supuesto, las proteínas nos da, es decir, un intercambio de carne nos da 10 gramos de grasa. Entonces, como vamos a utilizar 3 intercambios de carnes, vamos a calcular cuántos gramos de grasa nos va a dar esos 3 intercambios de carne. 3 por 10 gramos de grasa. 30 gramos en total de grasa por 3 intercambios de carne. Ahora, ¿cuántas calorías? 3 por 150 calorías. Cada intercambio de carne posee 150 calorías. Y tenemos 450 calorías. Vale, ya tenemos entonces nuestros intercambios de lácteos, vegetales, frutas, nuestros intercambios de cereales y nuestros intercambios de proteínas. Nos hace falta el último grupo que serían las grasas. Y nuevamente vamos a que las grasas no tienen carbohidratos, las grasas no tienen proteínas, pero sí tienen grasa, lógicamente, ¿verdad? Entonces, esas grasas que por lo general pues nos dicen aceites y otras grasas en las listas de intercambio, pero que viene siendo el aceite vegetal, viene siendo también las aceitunas, el aguacate, las nueces y también las grasas saturadas, que serían la mantequilla, la margarina, el tocino, por ejemplo, porque el tocino tiene una gran cantidad de grasa. Entonces, queremos saber cuántos intercambios de grasa le vamos a dar. Bueno, tenemos que saber cuánto nos resta de grasa en esta paciente. ¿Cuántas grasas llevamos ya? Bueno, llevamos 14 gramos de grasa que vienen de los lácteos, 30 gramos de grasa que vienen de las proteínas, de las carnes. ¿Cuántos gramos de grasa tenemos que darle a la paciente? 44 gramos. Entonces vamos a restar los 44 gramos que le corresponden a esta paciente menos 14 gramos que provienen de la leche menos 30 gramos que provienen de las carnes. Y nos da que la paciente nos resta 0 grasa. A ver, vamos a ver, porque aquí no me daba eso, me daba más. Sí, probablemente me equivoqué, pero acá a ver, 39 gramos. O ya, lo que pasa es que yo redondeé las carnes a 2.5. Sí, eso fue. Miren, acá me daba 2.85 en las proteínas. Entonces yo lo redondeé a 2.5. Ya, entonces por eso es que me daba a mí otra cantidad. Yo lo redondeé a 2.5 porque yo sabía que si lo dejaba en 3, esta paciente me iba a dar 0 grasa. Entonces yo lo redondeé a 2.5. Esa fue una decisión que yo tomé para decir, bueno, quiero darle al menos un intercambio de grasa. Entonces es una decisión que se puede hacer. Entonces si yo redondeo ese a 2.5, me da aquí menos. Yo le doy 2.5. Me da 25 gramos. Entonces a la hora de sumar acá 25, restar, perdón, 44 de que es lo que le corresponde en gramos de grasa, menos 14 de los lácteos, menos 25 de las carnes, me da un total de 5 gramos. Y de calorías me da, ¿cuántos intercambios? Entonces, como un intercambio de aceite o de grasa me da 5 gramos de grasa, serían los 5 entre 5. Es decir, estos 5 que me sobran entre 5. Ya se sabe que es 1. Que es un intercambio, por lo tanto en calorías sería 45 kilocalorías. Esta decisión, vuelvo y repito, la tomé de dejar en 2.5 la proteína
para al menos darle un intercambio de grasa, para que pueda utilizar al menos una cucharadita de aceite o una tajada de aguacate o un puñito de nueces para no limitarla en grasas saludables, ¿me entienden? Entonces yo redondeé este dato a 2.5. Aquí le voy a poner una nota, redondear los intercambios de proteína a 2.5 para que la paciente al menos consuma un intercambio de grasa saludable. ¿Sí? Entonces aquí nos tenemos que centrar cuál es la intervención nutricional, brindar únicamente, recomendar a la paciente grasas saludables o insaturadas como aceite vegetal, aceitunas, aguacate, nueces, básicamente. No le diríamos como que, sí, mira, mantequilla, mayonesa, sino que le recomendaríamos utilizar grasa saludable. Y vamos a dejarle un intercambio. Entonces, este es el cálculo de nuestros intercambios. La paciente va a tener dos intercambios de lácteos, 3 de vegetales, 4 de frutas, 9 de cereales, 2.86 de proteína y 1 de grasa. Y de esa manera nosotros le decimos a la paciente con una lista de intercambio. Miren, por ejemplo, los lácteos, una porción, porque no le hablamos en intercambio, una porción, querida paciente, de lácteos equivale a una taza de leche descremada. Vamos a mandarle leche descremada porque hay un porcentaje de grasa alto, entonces vamos a elegir una leche descremada al 1%. También equivale, querida paciente, una porción a un yogur natural, sin azúcar, de 125 gramos. Y también equivale, querida paciente, a una onza de queso. Eso sí. Y si le gusta la cuajada, 4 onzas de cuajada. Esto me lo sé yo mucho. Sé las cosas de mi lista de intercambio. Entonces, nosotros le decimos a la paciente esto. Esto es lo que le decimos. Entonces, usted, querida paciente, le corresponden en el día 2 porciones de lácteo. No le decimos intercambio. Entonces, ella va a decidir si se consume un día una taza de leche en el desayuno y de repente en la merienda un yogur, o un yogur en la merienda y de repente agarra una onza de queso o 4 onzas de cuajada para acompañar su cena. Esa es la manera en que se recomienda que se eduque a los pacientes en hacer un cambio de hábito. Es la mejor manera que ellos manejen sus intercambios y nosotros no hacemos un menú, pero los pacientes la mayoría de las veces prefieren un menú. Entonces igual nosotros tomamos este dato y decimos que vamos a ir distribuyendo cada porciones de los alimentos en desayunos, almuerzos, cenas y meriendas. Entonces, queridos estudiantes, yo espero que por medio de este video y este mini tutorial ustedes hayan quedado bastante claros. Repito, este video se lo voy a subir en la tarea del caso clínico. También les voy a subir esta plantilla para que ustedes la revisen y la puedan utilizar para resolver su caso de estudio, su caso clínico en grupo. Recomendación que cada estudiante realice su caso clínico y después cotejan los resultados con el resto de sus compañeros para entregar el caso clínico. Recuerden que tienen hasta el sábado, próximo sábado 26, si no me equivoco es la fecha. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Si tienen dudas me pueden escribir. Sí, sábado 26 entre